Eres un estudiante de preparatoria el cual no ha tenido ninguna experiencia amorosa, pero un día común y corriente conoces a una chica nueva que siempre se duerme durante el recreo de clases. Sin embargo, este encuentro te llevará a vivir una serie de sucesos extraños que ocurrirán a partir de este encuentro. El anime comienza con nuestro prota Akira, despertando una mañana tipo relax para ir al colegio, y vemos como su hermana lo regaña porque llegará tarde a clases. Algo típico que todos hacemos, ¿no? ¿Soy el único? Y al llegar al salón de clases vemos que el profe presenta una nueva chica que ingresó llamada Mikoto, la cual resulta ser un poco rara. Y bueno, así transcurre el día, y vemos que la waifu no socializa con nadie, y termina de perturbar a todo el salón cuando de pronto se comienza a reír muy duro en medio de la clase. Y esta tipa parece que está loca, gente. Y bueno, concluyó el día y nuestro prota se devuelve al salón de clases, porque dejó olvidado su portacomidas y al llegar al aula ve que la waifu está dormida, así que el pibe decide despertarla. Y al hacerlo, la waifu lo encanta con sus bellos ojos, y al irse esta chica, nuestro prota ve que hay un poco de saliva de la waifu en su asiento, y el pibe decide el mejor estilo cochino lamer dicho fluido. ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, al pasar unos días vemos que nuestro prota se encuentra enfermo y no ha vuelto a clases porque tiene un aparente resfriado que no se le quita con nada, gente. Esto hace que la waifu rara vaya a su casa, y una vez estando allí con él, le dice que lo que nuestro prota tiene es un síndrome de abstinencia, porque bueno, probó su saliva y se terminó enamorando de ella. Pero, ¿cómo lo supo? Y bueno, que en eso la waifu mete su dedo en su boca y saca un poco de saliva y se la da de probar al pibe, que queda como en shock. Y vamos, que no es para menos. Y luego de este extraño suceso, nuestro pibe se mejora y termina regresando a clases. Y al concluir el día, la waifu lo espera para irse junto con él. Y al llegar al punto donde típicamente los caminos se separan, la waifu una vez más le da de probar al pibe de su saliva y le dice que tendrán que hacer eso a diario para que el prota no vuelva a enfermar. Por lo que llega el momento en el que nuestro prota, después de haber tenido varios sueños raros con la waifu, decide pedirle que sea su novia de una manera bastante original, a lo que la waifu accede después de confesar que no ha tenido intimidad con ningún chico, al igual que nuestro prota, y que además cuando se rió sola en el salón fue porque escuchó una voz que le decía que nuestro prota será su primera vez. Y luego de pasado un mes, nuestro prota se encuentra un poco inquieto, porque desde que se hizo novio de la waifu rara, no han realizado nada de lo que hacen las parejas, por lo que le pide consejos a su mejor amigo de cómo actuar con una novia, por lo que el pibe comienza a tratar de hacer ese tipo de cosas. Primero intenta tomar de la mano a la waifu, pero esta, bueno, no se deja, y luego de esto el pibe le pregunta por sus hobbies, y la waifu le demuestra con mucha habilidad su pasatiempo con las tijeras, y lo perturbador es que las guarda en su ropa interior, gente, y esto no puede salir bien. Y bueno, luego nuestro prota invita a salir a la waifu al cine, pero esta lo rechaza, ya que, bueno, tiene otros planes. Esto hace que nuestro prota entre en un conflicto existencial, y le pregunta a la waifu si realmente son novios, donde la waifu lo lleva a un lugar muy solitario, y allí le pide que cierre los ojos. Y ok, gente, esto ya se está poniendo un poco intenso. Vemos que nuestro prota lo hace y allí la waifu le dice que se prepare porque le dará a probar algo muy especial. Y gente, no sean mal pensados. La waifu lo hace e inmediatamente nuestro prota comienza a sangrar por la nariz y su corazón se acelera al 1000%, donde el pibe no entiende por qué pasa esto y la waifu le dice que es porque ella tiene el corazón acelerado. Y allí, gente, nos damos cuenta que la waifu está completamente desnuda, y luego de vestirse le pide a nuestro prota que abra los ojos y regresen a casa, donde el pibe, como todo un cochino, sueña que le hizo el delicioso a la waifu. Y al día siguiente, cuando caminan de regreso a sus casas, como es de costumbre, la waifu se da cuenta de que nuestro prota se encuentra sonrojado, y al preguntar, el pibe le cuenta que tuvo un sueño, pero que es un secreto. Sin embargo, la waifu toma un poco de la saliva del pibe y logra entender el sueño del prota, y bueno, se va corriendo del lugar sonrojada. Y bueno, aquí la gran pregunta es cómo carajo la waifu logra ver los sueños del pibe con su saliva. En fin, sigamos. Nuestro prota termina un nuevo día de clases, y al entrar al salón encuentra a su mejor amigo besándose con una waifu de lentes llamada Oka, y el amigo le dice al pibe que está saliendo con ella desde hace un año. Luego vemos que nuestro prota otra vez se encuentra inquieto porque desea besar a su novia, pero la waifu simplemente le da un tubo de ensayo y almacena un poco de su saliva para que la tome en la noche antes de dormir. El pibe lo hace y luego de tener un nuevo sueño, el pibe al día siguiente le dice a la waifu que no la va a besar aún hasta conocer los sentimientos de ambos, haciendo que la waifu se sonroje. Y todo un galán nuestro prota. Y pasado unos días, todos se encuentran en el aula de clases limpiando un poco, y allí la novia del prota se
se va a llevar unas cosas al depósito, y un pibe fachero y un futbolista llamado Ogata la persigue y se le confiesa. Y al final del día la waifu le dice a nuestro prota lo sucedido, y además le comenta que le dará respuesta al futbolista al siguiente día. Y esto hace que nuestro prota casi no pueda dormir imaginando cosas. Y pobre de nuestro pibe. Y ya al día siguiente el futbolista le pide la respuesta a la waifu, que le introduce un poco de saliva al fachero. Y al preguntarle si el pibe siente algo distinto, este responde que no, por lo que la waifu lo descarta de una. Y luego le cuenta esto a nuestro prota, después de haberle dado su saliva como de costumbre, y ver que el pibe le sangra la nariz, confesándole que ese día no lleva ropa interior puesta, e incluso se la da al pibe. Pero qué atrevida la waifu. Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y ya en un nuevo día de clases, vemos que el amigo de nuestro prota fantasea con ver a las chicas en uniformes de deporte, ya que este resalta la figura de ellas, y así podría ver el de su novia, haciendo que nuestro prota se sienta igual que él. Pero en ese momento vemos a la waifu de lentes acercarse a la novia del prota y comparte su comida con ella. Y gente, esto es bellísimo. Y bueno, luego de esto, el día siguiente, mientras que los pibes practican judo, a las waifus se les enviaron a correr a otro lado, por lo que los pibes se quedaron con las ganas de verlas. Sí, F por los pibes. Y en la práctica, la novia de nuestro prota sufre un accidente menor y es llevada a la enfermería por la waifu de lentes, y allí se dan cuenta de que tienen un vínculo a través de la saliva. Y ok, gente, esto no me lo esperaba. Sin embargo, la waifu de lentes es rechazada cuando le dice a la novia del prota que quiere ser su amiga. Y F por la waifu, gente. Y bueno, pasado unos días, la chica de lentes le da de probar adrede la saliva a la novia del prota, y esta dice no haber probado nada más dulce que eso, por lo que la waifu de lentes se da cuenta de que aún no se ha besado con otro prota, y deciden compartir de ahora en adelante el almuerzo. Volviendo a clases de deporte, vemos que los cochinos de los pibes se turnan para enviar el balón de fútbol lejos, y así poder ver a las chicas en traje de baño, en las prácticas de natación. Sin embargo, cuando le toca a nuestro prota, no logra hacerlo, porque se distrae con la waifu. Qué suerte la del pibe. Y comienzan las vacaciones de verano, y nuestro prota a diario se ve con la waifu para su dosis de saliva y mantener vivo el vínculo, pero el pibe aún no logra compartir con ella, hasta que un día le dice que vayan a la playa, y la waifu termina aceptando. Ya estando en la playa, nuestro prota se deleita con el fanservice que existe en el lugar, y allí vemos que pasa un día bastante agradable con la waifu, en donde logra ver las marcas de las tijeras de la waifu, ya que ella no las quita de su bikini, y esto de verdad que es muy raro. Y al devolverse a casa, la waifu se da cuenta de que el pibe sangró su nariz porque, bueno, probó su saliva, quedando en acuerdo que el próximo año le volverá a mostrar la marca. Y bueno, gente, se acerca el último día de verano, y nuestro prota se encontraba comprando unas cosas cuando por casualidad se encuentra con la novia de su amigo, quien lo invita a tomar un helado. Y en ese momento la waifu le comenta a nuestro prota que ella y su novio se dicen de vez en cuando por su primer nombre, y nuestro prota se sonroja al escuchar a la waifu decirles por su primer nombre. Es por esto que la waifu le comenta al día siguiente a la novia del prota lo sucedido, y descubre que a la waifu también le gustaría que nuestro prota la llame por su primer nombre. Y bueno, luego de esto el prota camina con su novia, y al llegar al parque la waifu se duerme mientras que el pibe va por unas bebidas, y al regresar este la despierta llamándola por su nombre, y ella sonríe felizmente. Y bueno, al día siguiente el pibe la espera como de costumbre, y allí se encuentra una ex compañera de la que él estaba enamorado. Y bueno, la waifu lo invita a un café, pero el pibe la rechaza como todo un macho alfa. Y bueno, luego el prota camina con su novia, y entiende que si hubiera aceptado la salida de la waifu, su novia hubiese entristecido. Y bueno, al final logra obtener una fotografía de la waifu bastante peculiar. Y pasado unos días vemos que la novia del pibe es bastante buena para el atletismo y las carreras de relevo, por lo que le invitan a unirse al club de atletismo, pero ella no acepta para poder estar siempre en las tardes con nuestro prota. Y gente, qué bella. Sin embargo, nuestro prota se resfría, y esta vez sí de verdad, gente. Y la novia del amigo del prota le da una idea a la novia del prota, por lo que bueno, esta va a visitar al pibe con un abrigo puesto, y ya una vez estando en la habitación del pibe, como de costumbre, le da su dosis de saliva al pibe, y este comienza a sentirse un poco mejor, después de imaginar el sol del verano. Y algo bastante peculiar, ¿no les parece? Y bueno, la waifu retornó a su casa, y allí nos damos cuenta que bajo el abrigo, la waifu solo llevaba puesto su bikini, y esto nos hace ver que ahora la visión del pibe tiene sentido. Y bueno, al día siguiente se lleva a cabo el evento deportivo, y allí vemos que la waifu gana su carrera de relevos, y al irse con nuestro prota a casa, esta le hace ver al pibe que rechazó el club de atletismo por él, lo que hace que el pibe se emocione. Y gente, yo también me emocionaría, de verdad, que gente demasiado linda. Y bueno, llega el domingo por la mañana y nuestro prota despierta de un sueño en donde le tocaba la sopa y a su novia. Esto hace que el pibe salga a caminar para tratar de olvidar el sueño, pero termina yendo en dirección a casa de la waifu, en donde se le encuentra por casualidad de frente. Y bueno, la waifu lo invita a pasar, y nuestro prota se encuentra muy nervioso. Y gente, no lo juzgo, yo también lo estaría. Y la waifu se da cuenta de que algo pasa, y nuestro prota le confiesa el sueño, por
lo que la waifu le da permiso para tocar sus opais. Pero esto hace que los instintos cochinos del prota se activen y pase su lengua por las orejas de la waifu, que queda llorando en el sitio, cuando el prota justo se va antes de cruzar los límites. Increíble el autocontrol del pibe. Y bueno, la waifu al día siguiente sigue experimentando cosas extrañas en su cuerpo, e incluso contagia a su amiga de ese sentimiento, hasta que al regresar con nuestro prota a casa, este le pide que lo abofetee, y luego de disculparse entre ambos, ella le da su saliva y el pibe experimenta una rara sensación mientras ella huye del lugar. Y luego de esto vemos que la waifu de lentes le hace un nuevo peinado a la novia de nuestro prota, y de esta manera todos los pibes del colegio quedan impactados con la belleza de la waifu. Sin embargo, esto pone re celoso a nuestro prota, quien le pide a la waifu que vuelva a su anterior peinado. ¿Qué pasa, pibe? Estás como medio posesivo. Bueno, la waifu acepta, e incluso dice que se sintió bien al ser despeinada por nuestro prota. Esta parte se la hace saber a la waifu de lentes, que luego lo aplica con su novio y la pone un poco erótica. Y bueno, más adelante nuestro prota se molesta porque en el colegio andan vendiendo unas fotos de su novia, e incluso la comparan con una idol, por lo que el pibe decide comprar el álbum de la idol, pero su amigo lo descubre y le cuenta a su novia. Esta a su vez le dice a la novia de nuestro prota, la cual luego de ver el álbum con el pibe, saca sus tijeras y lo destruye, para que el pibe tome una cucharada de su propia medicina. Y estaba muy celosa la waifu, gente. Y pasados los días vemos que nuestro prota sale de la librería y se encuentra con su primer amor, la misma chica de cabello azul que había encontrado en el puente y que lo había invitado a un café. Esta se llama Yakawa, y bueno, lo invita a caminar un rato, en donde se da cuenta de que nuestro prota tiene novia. Y bueno, nuestro prota bien pulcro le rechaza la salida. Y luego esta waifu invita a la novia del pibe a un festival de su escuela, y después se inventa una excusa sobre su exnovio para que nuestro prota asista al mismo festival, para supuestamente defenderla, resultando, bueno, ser una trampa, para que la novia del prota lo descubra con ella. Y lo peor es que el pibe cae en la trampa y termina aceptando, mintiéndole a su novia sobre los planes que tenía para el día del evento. Y no, ¿qué has hecho, pibe? Nuestro prota llega al evento y allí lo recibe su ex amor, que lo toma por un brazo y lo lleva a pasear por las instalaciones. Sin embargo, en ese momento la waifu de lentes, que andaba también en el festival con su novio, se da cuenta del asunto y decide ir tras ellos, llegando hasta una aula de clases totalmente a solas. Y gente, esto se presta para muchas cosas, ¿no? Allí la waifu cabello azul se le insinúa a nuestro prota, y cuando piensa darle de su saliva al pibe, llega la novia del prota con un disfraz de robot, proponiendo decidir la cosa, haciéndole probar la saliva al prota, pero vendando sus ojos. Y al hacerlo, al pibe le sangra la nariz, porque la novia estaba realmente desnuda. Y esto hace que la waifu cabello azul se desnude para intentar darle la saliva al pibe, pero se detiene a llorar. Y allí descubren que realmente la waifu no tenía sentimientos por el prota, solo quería sacar un clavo con el otro clavo, gente. Y luego de esto y de que cachetean a nuestro prota por verlas desnudas sin querer, el pibe regresa con su waifu a casa, aprendiendo una gran lección. Y en la semana siguiente nuestro prota aún no puede mirar a su novia de otra manera más que desnuda, por lo que al terminar la rutina diaria intenta abrazarla, y la waifu lo ataca con las tijeras, creando una herida en su frente. Vemos que la waifu se asusta mucho y lo lleva a su casa, donde procede a curarlo. Sin embargo, estando allí en la habitación, el pibe tiene un accidente y se golpea con la cama de la waifu, y esta, al enterarse de que él desvió la trayectoria de la caída para no lastimarla, decidió abrazarlo. Y bueno, gente, al fin el pibe se ganó un abrazo. Y al día siguiente una waifu en el colegio le cambia la gasa por una bendita, y su novia se da cuenta. Sin embargo, esta se sorprende al final de la tarde al ver que el pibe nuevamente estaba con la gasa que ella le puso, y el pibe le dice que prefiere tener una gasa porque ella se lo colocó muy preocupada, haciendo que la waifu se sonroje. Y gente, es todo un galán este pibe. Y al despedirse, la waifu le da su dosis rutinaria de saliva, y el pibe no se puede aguantar y la abraza, pero increíblemente la waifu se deja abrazar. Y bueno, al llegar a casa nuestro prota se encuentra con su hermana durmiendo y babeando un poco, y esto hace que el pibe al despertarla le pregunte si tiene novio. Y gente, esto suena medio perturbador, pero bueno, la waifu lo niega, y luego va a comprar ciertas cosas, y en ese momento se encuentra la novia del prota y la invita a tomar un café. Allí la hermana confiesa que el uniforme le trae recuerdos, e incluso que alguna vez tuvo un novio, pero se separaron al graduarse del colegio. Y luego de esto vemos que nuestro prota se dirige junto a su hermana y padre a honrar a la memoria de su difunta madre, y al regresar al día siguiente, la novia del prota le pide ir a visitar la tumba de la madre del prota, y llegado el domingo se dirigen al lugar, y la waifu sorprendió al pibe con su forma de vestir, y esta le confiesa que se vistió así porque iba a conocer a su suegra, y les pide al pibe intercambiar saliva mientras que toca la tumba de su madre, logrando ambos llorar. Y al regresar a casa, nuestro prota le dice que haber cambiado saliva frente a la tumba de su madre le pareció un poco inapropiado, pero la waifu le responde que de ahora en adelante harán muchas cosas predicadoras, y ya saben a lo que me refiero.
Joder, pero qué suerte tienen algunos.